trae financiamiento de préstamos que no hayan sido aprobados. Eso me alegra porque ya por varios años el partido de gobierno anterior había dado en la costumbre de que en el mismo presupuesto traía préstamos, y esto complicaba mucho porque necesitaba primero aprobarse los préstamos y después el presupuesto. Pero no, este presupuesto viene como la ley manda, con fondos debidamente legalizados. Eso es importante. La otra cosa que me parece bastante bien es que en el marco de esta gran crisis económica que tenemos no se inflen los gastos, ¿verdad? El gobierno se ha comprometido a un trabajo austero, a un trabajo responsable, y así vemos de que el presupuesto tiene un incremento que es mínimo, y yo creo que es correcto porque la economía tampoco tiene un panorama tan positivo. Este año hemos decrecido 2.5. Eso va a influir en todo lo que es el pago de, por ejemplo, la renta, tiene que influir en el IVA, y eso influye en los ingresos tributarios. Entonces me parece muy bien que no se hayan disparado con gastos ni con deudas innecesarias. La otra cosa que creo que es interesante es que tiene una clara prioridad en seguridad y en lo social. Y el otro punto es que parece que una serie de subsidios no muy claros que venían en el presupuesto anterior, este año no vienen. Y eso permite hacer economías y priorizar. Una primera impresión es lo que estamos ahora evaluando. Roberto Dauizón, una primera impresión, y sobre todo, quizá en el caso del partido Arena, tiene que ver de alguna manera un acto de comparación, ¿no? Porque ustedes administraban el presupuesto hasta hace apenas 6 meses antes. Bueno, déjame decirte que, de palabras del mismo ministro de Hacienda, él mencionaba que no varía mucho el presupuesto que presenta del presupuesto que se está ejecutando en 2009, que básicamente son lo mismo. La diferencia son apenas de 0,7%, o sea, un 26,5 millones que le han aumentado en el presupuesto de 2010 respecto del presupuesto aprobado para el 2009 y que lo presentamos durante nuestra última administración. Déjame decirte también que el presupuesto de 2009 no requirió de nuevos empréstitos, no venía financiado con empréstitos, por lo tanto no entiendo el comentario de Lorena, sobre todo porque hubo años quienes en su momento negaron los votos para ciertos préstamos necesarios para el país fueron diputados del FMLN, y ya a final del periodo lo estaban aprobando, pero ahora han anunciado que, bueno, traemos este presupuesto sin necesitar nuevo financiamiento, pero aparte vamos a presentar otro préstamo, lo cual, como repito, no es coherente, es casi un engaño, una trampa. Están dándole vuelta a la realidad para aparentar que el presupuesto no va a requerir financiamiento, pero por otro lado están queriendo contratar 404 millones adicionales y lo quieren llevar después de que se apruebe este presupuesto. Pero sobre ese dinero, sobre esos préstamos que están contratando, si ya están anunciando obras o ya se están comprometiendo. Entonces, siento que ahí lo que vemos es mucha irresponsabilidad. Por último, decirte que nosotros queremos revisar las proyecciones, los supuestos en los cuales se han basado para la recaudación que están proyectando tener. Alejandro Dagoberto Marroquín, el presupuesto ya está en manos de la Asamblea Legislativa, y a partir de ahora son ustedes los que decidirán cómo se aprueba, cómo se reacomoda, cuándo. ¿Ve usted alguna diferencia notable entre el presupuesto que ha manufacturado el gobierno del FMLN, el gobierno del presidente Mauricio Funes, y los presupuestos que anteriormente se habían llevado a la Asamblea? Bueno, primeramente quiero decir que han escuchado un análisis político del futuro presupuesto, el futuro 2010. Modernamente ya no se usa análisis políticos en un presupuesto. Creo yo que si nosotros analizamos el entorno macroeconómico, vamos a encontrar que dan ganas de llorar. Claro. Dan ganas de llorar. Este entorno económico, y voy a usar las cifras que nos están presentando, están hablando de una inflación del 2.5% cuando la CEPAL está diciendo el día de ayer que es el 7%. Está hablando de una tasa de crecimiento del 0,5% cuando hace semana pasada salimos menos 1%, y tú estás de testiga, Lorena. Entonces, frente a ese panorama, nosotros analizamos los ingresos, no los gastos.
Yo siempre he dicho, mi filosofía es, no analicemos los gastos, porque los gastos yo los puedo hacer o no los puedo hacer. Esas viviendas que anuncia el señor presidente de la República pueden hacerse o no pueden hacerse por falta de recursos. Pero lo que sí tenemos que tener seguro son los ingresos. Y allí, queridos amigos, yo quiero decirles, el panorama es triste. Y yo quiero felicitar fuertemente al señor ministro de Hacienda, Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres, tiene 4 nombres, es increíble. Quiero felicitarlo por la sinceridad que ha tenido de presentarnos este cuadro. No cualquiera se anima a presentarlo, porque el que sabe analizar un presupuesto sabe que nosotros estamos entrando a una crisis que no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Quiero decirles, el 30% de las ventas en todo el sector comercio ha bajado un 30%. Estamos hablando de 400 millones si lo traducimos al IVA. Las empresas se están cerrando y muchas están por irse. Ojalá que no se vaya la constancia, porque están anunciando ahí que se le ponen lo que piensan y al valoren ahí, Honduras está con los brazos abiertos esperando una institución como la Constancia o como la TACA, que le quieren poner el 10% adicional a los pasajes y esto lo hace inviable. Ya están llenando de gasolina allá en Guatemala. Entonces quiero decirles, señores, que el panorama es tétrico. Si es que esto aquí no estamos viendo fantasmas, aquí está en el cuadro macroeconómico. Quiere decir que para financiar los 3.700 millones que nos presenta este presupuesto, hay un déficit demasiado grande. Y si nosotros analizamos las exigencias que les acaba de poner el Fondo Monetario Internacional para el fondo de contingencia de 800 millones, les está exigiendo que bajen el déficit fiscal al 5%. Eso es muy difícil, porque para hacerlo tenemos que reducir el tamaño del Estado, porque no podemos emitir bonos porque el mercado de bonos está saturado y los inversionistas prefieren aquellos bonos que están respaldados por equities o por petróleo. A ver, tiempo, Alejandro, tiempo. Tengo que pedirle tiempo. Lorena, ¿cuáles son los márgenes de maniobra que ha tenido este nuevo Ejecutivo, el partido de gobierno, para poder elaborar este presupuesto a partir del panorama que plantea Alejandro Dagoberto Marroquín? Realmente este primer año es muy difícil porque, como Alejandro dice, este año 2009 estamos terminando con un decrecimiento superior a 1 punto. Y el gran esfuerzo es que no siga cayendo la economía y empezar el repunte, ¿verdad? En ese sentido es de gran responsabilidad, como muy bien se ha dicho, no inflar el presupuesto. Por eso te decía yo que estamos satisfechos. Y ciertamente en monto total ha crecido muy poco y eso es correcto, porque nosotros no podemos gastar perfectamente lo que no tenemos. El otro problema que enfrentamos es los vencimientos de pagos que tenemos que realizar. Este año el presupuesto trae un incremento casi de 80 millones en el pago del servicio de la deuda, es decir, que van a andar por los 769 millones de dólares el pago de este año del servicio de la deuda. Por cierto que de esos la mayor parte es a intereses, como siempre. Y eso tiene que ver con la política de endeudamiento que hemos tenido, que tiene ahora unos vencimientos muy graves este año y más grave todavía el 2011, que van a ser 1.400 millones de dólares. Entonces, háganse la idea que el pago de la deuda es el 21% del presupuesto del año 2010 y eso es inquitable. El presidente Funes en su campaña se comprometió a honrar los compromisos que hayan tomado las administraciones anteriores, porque eso da credibilidad y estabilidad, pero eso tiene su costo. Y el costo ahora es que del presupuesto el 21% es para deudas que hizo Arena en su periodo, así de claro, pero los vamos a pagar. Otro asunto importante. Es cierto este tema de la caída de las ventas, de la importación, de las exportaciones, es cierta la caída de los ingresos tributarios. Por eso nosotros decimos que
El tema no es